Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Es para mí un placer acompañarlos nuevamente en estas ediciones vespertinas que tenemos sobre Escuela para Padres para abordar diversos temas en torno a la teoría del entrenamiento deportivo y la metodología del mismo. Entonces, el día de hoy también estamos arrancando pues ya el semestre de la universidad. Ya tenemos un par de semanas en administrativos y académicos y pues ya no queda más que volver a clases a todos los nuevos universitarios y a los que ya habían ingresado el año anterior, pues retomar con muchos bríos. Y justamente nosotros retomando en esta perspectiva, vamos a dar inicio retomando un tema que es fundamental para empezar a comprender los subsecuentes temáticas que nos vamos a encontrar. El día de hoy vamos a trabajar en torno vamos a platicar un poquito más sobre lo que son las capacidades condicionales, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante hacer un poco el análisis de las capacidades condicionales? Bueno, porque esto nos va a permitir comprender de mejor manera cómo se deben desarrollar, cómo se deben trabajar, dónde están presentes o cómo se van manifestando a lo largo de la vida y que obviamente al ser capacidades condicionales que todos tenemos como condición humana, este, necesitamos justamente comprender también cómo evolucionan las mismas, ¿de acuerdo? Y que estas mismas, si no se entrenan, no se acrecentan. E incluso si se dejan de entrenar, se van perdiendo, ¿no? Entonces vamos a compartir la presentación del día de hoy en compartir pantalla. Ok, 3, 2, 1. Bien. Y ahora vamos acá. Vale. Entonces vamos a empezar desde aquí y voy a hacer más chiquita mi cara. Ok. Entonces, capacidades condicionales y coordinativas. Vamos a tratar de darle un enmarque, un encuadre, diciendo que las capacidades físicas condicionales son aquellas relacionadas directamente con el trabajo y el movimiento de todos los seres vivos. Las capacidades físicas coordinativas, a diferencia de las condicionales, van en torno a lo relacionado con lo que sería la orientación, el equilibrio, la agilidad, la coordinación, el sentido movimiento y la reacción. Es importante porque ambas, tanto las condicionales como las coordinativas, nos permiten relacionarnos con nuestro entorno, conocerlo y a su vez interactuar con el mismo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante de comprender. Ahora, la primera referencia a estas capacidades, pues aparece por ahí de la primera mitad del siglo XIX, cuando Amorós, desde su gimnasia militar de París, hace alusiones a las capacidades o cualidades físicas, siendo su mejoramiento uno de los principales objetivos de su programa. Su seguidor, Belin de Cousteau, hace suyo los términos denominados cualidades físicas básicas y clasificándolos en velocidad, resistencia, fuerza y destreza. Recordemos que Amorós justamente está o aparece en el contexto histórico dentro de las corrientes gimnásticas en Europa de justamente mediados del siglo XIX a inicios del XX, que han permeado mucho en la sociedad y lo que buscaban era no solamente formar en lo físico, sino también en lo ético, en lo cívico, ¿no? Y en lo moral a las personas, lo cual hacía que el entrenamiento fuera muy holístico. Para 1968, Gunlach plantea un nuevo término para definir capacidades físicas y las denomina capacidades biomotoras, las cuales clasifica atendiendo a la manifestación predominante del factor energético por los procesos de regulación y dirección de los movimientos y factores morfológicos estructurales y la combinación de varios factores. ¿Como resultado de qué? Pues de clasificarlas en capacidades biomotoras condicionales, en capacidades mixtas, coordinativas y de la movilidad. Ahora, esta es la clasificación que es más ampliamente dada en Europa, según podemos leer en Mano en 1989, y que se asume en que sus trabajos, al igual que Aguilera Vargas y Abdiel de 2000 y 2008, la reportan. Es en 1988 cuando Ruiz Aguilera, en su libro Metodología de la Enseñanza de la Educación Física,
tomo uno, utiliza el término capacidades físicas y asume los aspectos que Gunlach utiliza para su clasificación. Entonces, si se dan cuenta, así es como van permeando los nombres y cómo podemos ir comprendiendo este entendimiento del entrenamiento deportivo, ¿sí? Y de las capacidades condicionales para desarrollarse. Ahora, al movimiento del ser humano se le da la explicación a través de estas mismas, y Ruiz Aguilera las agrupa en condicionales, aunque no tiene una agrupación específica para la combinación de las capacidades diferentes, reconoce que existen y también habla de la movilidad y las capacidades coordinativas. Y estas las subdivide en generales o básicas, especiales y complejas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque las capacidades biomotoras son condiciones internas de cada organismo que se pueden mejorar mediante el entrenamiento y la preparación y también permiten la realización de actividades motrices, ya sean cotidianas o deportivas. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque significa que las capacidades condicionales biomotoras no son algo que esté exclusivamente limitado a la esfera del ámbito competitivo deportivo, sino que también tienen que ver con la vida diaria de los seres humanos y sus actividades diarias. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que la máxima manifestación de estas capacidades se encuentra en el deporte competitivo de alto nivel. Ahí es donde podemos ver a su máxima expresión cada una de estas capacidades y las combinaciones de la misma. Sin embargo, no significa que no deban ser entrenadas, mejoradas y trabajadas a lo largo de la vida por todos los demás seres humanos, porque eso nos lleva justamente al sedentarismo y a la muerte temprana mediante enfermedades crónico-degenerativas. Ahora, las capacidades condicionales también reciben otras denominaciones. ¿Para qué? Para que si las encontramos en otros libros, sepamos a qué hacen referencia. Por ejemplo, Fidelus en el 82, las capacidades físicas las dividen o las mencionan como capacidad motriz. Sin embargo, para Álvarez del Villar en el 83 define a estas capacidades físicas como ¿qué? Cualidad física básica. Los autores Gunlach, Mano y Aguilera Vargas las definen como capacidades biomotoras. Entonces es importante ver que esta riqueza de términos o de conceptos para la definición no, no necesariamente son un obstáculo, pero nos habla un poco de la visión que tenían sus autores en cuanto a cómo las percibían. Y eso es algo que debemos de considerar. Ahora, en el contexto del deporte y la cultura física, pues el término cualidad física, ¿qué hace? Nos define el aspecto cualitativo o calidad de manifestación de la posibilidad del movimiento en el ser humano. Es decir, nos está hablando de una capacidad a cierto nivel para ejecutar un movimiento en el hombre. Ahora, el término capacidad física expresa el aspecto cuantitativo de la manifestación de una cualidad física dada, es decir, ya le vamos a poner nombre y apellido, le vamos a dar un número que nos permita organizarlo, segmentarlo y ordenarlo. ¿Para qué? Para una mejor analítica y también para un mejor desempeño y desarrollo. Las cualidades físicas, como enfoque psicológico, son el punto de partida de todo movimiento. Las capacidades biomotoras son aquellas o aquellos factores que permiten que realizar todo tipo de movimientos de una forma fluida y eficaz. Las cualidades y capacidades en su conjunto determinan la condición física de un individuo. Y esto es importante. Esto nos está dando una definición previa de que tanto las capacidades o cualidades en conjunto que van a determinar la condición física de un individuo. Si que nosotros queremos que mejore la condición física de un individuo, debemos mejorar las capacidades condicionales. ¿Qué es lo que dice Gunlach? Gunlach dice que las capacidades biomotoras serían el conjunto de capacidades que tienen factores limitantes en la disponibilidad de energía y por consiguiente en las condiciones orgánico-musculares del hombre.
y las capacidades coordinativas son definibles como la capacidad de organizar y regular el movimiento. Ahora, ¿cómo están clasificadas estas capacidades condicionales? Ah, bueno, pues fíjense bien. Existen diferentes tipos de clasificaciones de las capacidades motoras, como se puede apreciar en los párrafos anteriores, pues la más difundida es la propuesta por Goodlach, que utiliza el término de capacidades biomotoras, que según Mano es utilizada en donde en toda Europa y que clasifica de la siguiente forma: las capacidades condicionales, las mixtas, la movilidad y capacidades coordinativas. Ahora, estas capacidades, ¿por qué van a estar determinadas? Por procesos energéticos y del metabolismo del rendimiento de la musculatura voluntaria. ¿Por qué? Recordemos que para todo trabajo vamos a necesitar energía, ¿de acuerdo? Pero esa energía no proviene de un solo sitio, sino de varios sitios en el organismo, ya sea el tejido adiposo, el tejido muscular, el tejido de masa grasa, ¿sí? Todo eso ocupa un espacio y tiene un metabolismo propio, ¿de acuerdo? Que puede ser más lento o más rápido. ¿A qué nos referimos con esto de más lento y más rápido? A la capacidad de acceder a los sustratos energéticos de una manera más eficiente y en menor tiempo que lo que algunas personas en ese mismo rubro hacen en un mayor tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, estas capacidades que están determinadas por los procesos energéticos del rendimiento, podríamos describir que se encuentran la fuerza, la resistencia y la velocidad, ya que son altamente dependientes de un sustrato energético en particular y las condiciones de la persona y del entorno van a qué? A delimitar las condiciones en las que se pueden desarrollar estas contracciones musculares. Si yo tengo que hacer una contracción muy intensa y muy breve, que reclute casi todas mis fibras en un movimiento muy rápido, el sustrato energético a utilizar es la fosfocreatina. Más sin embargo, si con ese intento no alcanzase a alcanzar la meta, tendría que recurrir a otro sistema que me proviera de energía, pero que fuera no el sistema anaeróbico láctico. ¿Por qué? Porque ya estaríamos justamente fatigados y empezaríamos a generar una gran cantidad de metabolitos que no requerimos y que al contrario van a afectar nuestro movimiento. Ahora, ¿en qué se coincide en la definición dada por Gunlach? Se coincide sobre todo en que capacidades condicionales serían el conjunto de capacidades que tienen factores limitantes en la disponibilidad de energía y por consiguiente en las condiciones orgánico-musculares del hombre. Y las capacidades coordinativas son definibles por la capacidad de organización regular del puerto. Ahora, en cuanto a condicionales, en cuanto a coordinativas, ¿qué tenemos que observar? Bueno, las capacidades coordinativas están determinadas por procesos de dirección del sistema nervioso. Entonces, fíjense bien, ya tenemos una definición que nos da luz. Las capacidades condicionales van a estar superditadas al sistema energético completamente. Y para obtener esas capacidades se debe de trabajar a nivel de esos sistemas energéticos para potenciar la posibilidad de la generación de fuerza, de la generación de velocidad, de la generación de resistencia dentro de una competición dada, ¿sí? Por eso es muy importante empezar a caracterizar deportes desde la utilización de los sustratos energéticos y la duración del juego, competencia, para que sea una escuela con mejor aprovechamiento de estos talentos. Ahora, sin embargo, las capacidades coordinativas están a su vez determinadas por los procesos de dirección del sistema nervioso, que son justamente las capacidades coordinativas de lo que es ver ganar a alguien en un deporte de muy alto nivel, de muy alta exigencia. Por ejemplo, un strongman, lo que hace en sus competencias solamente lo hace en ese momento y difícilmente lo va a replicar. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se agota muy rápido y
lo que tiene que hacer el entrenamiento es justamente desarrollar ese proceso. Ahora, ¿qué encontramos en las capacidades coordinativas? Equilibrio, ritmo, diferenciación senestésica y otras como la agilidad. Entonces, hoy quiero que veamos un pequeño esquema de cómo las capacidades condicionales per se pueden ser clasificadas en cuatro: resistencia, velocidad, fuerza, flexibilidad o flexoelasticidad. Entonces, observemos que cada una tiene sus vertientes. Por ejemplo, la resistencia puede trabajar justamente la resistencia anaeróbica y la resistencia aeróbica, ¿de acuerdo? Y la resistencia anaeróbica puede estar influenciada por los procesos alactácidos o los procesos lácticos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque esta principalmente va a depender de cómo se incida sobre el metabolismo de la obtención de energía a diversas intensidades, pero de manera sostenida. Después, la velocidad la podemos encontrar como velocidad de reacción, de movimiento, de frecuencial o potencial. Esto también es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque esa capacidad condicional está buscando justamente el movimiento en el menor tiempo posible con la mayor eficacia posible. Por eso es que se considera que el movimiento, la frecuencia, la potencia y la reacción pertenezcan a manifestaciones de la velocidad. Y luego tenemos la fuerza, que podemos diferenciarla o clasificarla según el tipo de contracción, concéntrica, excéntrica, isométrica, o según la manifestación, potencia, fuerza máxima y resistencia de la fuerza. Muy bien. Y por último, tenemos el bloque de almohadas. Yo la vi, ¿no? Entonces, esto es importante para que, según contracción, depende el régimen. Puede ser concéntrica, excéntrica o isométrica. Depende qué es lo que estemos haciendo en nuestro deporte y en nuestra planeación o lo que vamos a trabajar a futuro. Y según la manifestación, puede haber potencia, fuerza máxima o resistencia de la fuerza. ¿De acuerdo? Y por último, la flexoelasticidad. Hay que tener una flexibilidad activa, dinámica, estática, pero también pasiva, estática y dinámica. ¿Qué quiere decir que sea activa? Que, por ejemplo, si yo pongo a estudiar a alguien, él tiene que de manera activa y dinámica participar contrayendo algún otro tipo de músculos. Sin embargo, la pasiva es cuando yo no, por ejemplo, no estoy tan descansado, estoy en el hotel y de una manera pasiva permito que alguien venga y me estire, venga y trate de acrecentar mis arcos de flexibilidad, y entonces nos damos cuenta que no es un lápiz, sino es la droga de los chicos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado en esto. Ahora, capacidades coordinativas. Estas son muy importantes entenderlas. Las capacidades coordinativas son generales o básicas y hay regulación del movimiento y adaptación a cambios motrices. Las capacidades coordinativas generales o básicas son las que se van a ir desarrollando con el pasar de los meses desde que nacemos. La regulación del movimiento y la adaptación y los cambios motrices son fundamentales en el desarrollo de un niño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que cuidar cuando nace que el niño regule el movimiento y aprenda a adaptarse a los cambios motrices. Posteriormente se empieza a desarrollar también en esta fase sensible, que es el inicio de la infancia, de la niñez, la orientación, el equilibrio, la reacción, el ritmo, la anticipación, la diferenciación y el acoplamiento. Esto es importante porque le va a permitir al niño con estas capacidades interactuar de mejor forma, no solamente con sus pares, sino también con el medio que está con él. ¿De acuerdo? Recordemos que todos los niños son seres humanos, pero no son mini adultitos. Todos los niños requieren jugar, requieren pintar, requieren correr, requieren saltar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos juegos le permiten desarrollar capacidades especiales y así pueden
trabajar más a futuro tareas más específicas que tengan una gran demanda coordinativa. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos las coordinativas complejas, donde el aprendizaje motor y la agilidad vendría a ser como el colofón de lo que hicieron primeramente en etapas generales o básicas y especiales. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver cómo Bompa, que es uno de los más grandes referentes en libros a nivel mundial, vamos a ver cómo caracteriza él la aparición de las capacidades condicionales. Y ojo, quiero que presten atención a esto. Como pueden observar, estas capacidades condicionales están correlacionadas, ¿sí? Es decir, hay unas que son la base, que son la matriz, y las tenemos hasta arriba. Fuerza, resistencia, velocidad, coordinación, flexibilidad, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver, en el primer recuadro que dice fuerza, la fuerza junto con la resistencia generan lo que se llama resistencia muscular, ¿de acuerdo? La resistencia y la velocidad generan resistencia a la velocidad. Después, la velocidad junto con la coordinación, junto con la flexibilidad, nos da algo que se llama agilidad. Pero si observan, agilidad también se le suma potencia. ¿Y la potencia con qué se trabaja? Bueno, si vamos hacia abajo, vemos que la fuerza puede trabajarse la fuerza máxima y de ahí se correlacionará con lo que vendría a ser la potencia. Y la potencia se suma a la velocidad, la coordinación, la flexibilidad para obtener la tan famosa, apreciada y añorada agilidad dentro de cualquier estado de vida o dentro de cualquier deporte. Y esta movilidad, digo, esta agilidad, si se le agrega flexibilidad, nos da por resultado lo que se llama movilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí donde dice velocidad y potencia, tenemos máxima velocidad, donde tenemos resistencia, hasta abajo dice resistencia anaeróbica y resistencia aeróbica, y la potencia se interrelaciona con la velocidad máxima, el, la agilidad y la fuerza, ¿sí? Ahora, ¿qué se le pide también en esta relación de capacidades condicionales? Como podemos ver, el momento más puro de la capacidad coordinativa de coordinación es cuando coordinación desaparece, ¿sí? Y esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque con este proceso lo que va a ocurrir, ¿por qué desaparece? Porque hay una edad en que es la pubertad en que la coordinación del niño se ve atrofiada del adolescente. Es decir, desaparece un poco porque el cuerpo empieza a crecer más rápido y la coordinación no empieza a funcionar igual. El cuerpo se desarrolla más rápido de lo que el cerebro ajusta. Sin embargo, esta pérdida de la coordinación en la etapa de la adolescencia y pubertad da paso a lo que sería la coordinación perfecta. Una vez que queda ajustado y el cerebro incluso se adapta a hacer estos cambios de estado rápido, entre comillas rápido, entonces empieza a aparecer la coordinación perfecta. Por eso es muy importante que los deportes y desde niños la coordinación sea trabajada y sostenida. Y por último tenemos la flexibilidad que nos permite tener un rango completo de flexoelasticidad. Ahora, como podemos observar, justamente cada sustrato energético, cada manifestación de las capacidades condicionales tiene una naturaleza de vía energética dominante. ¿De acuerdo? Entonces, todos los esfuerzos que pertenezcan al sistema de ATP serán esfuerzos de tipo anaeróbico, con una velocidad de aporte energética muy rápida, con sustratos químicos como la fosfocreatina, con volumen de energía producido muy limitado y con reacciones en el músculo eh, respecto al porcentaje de grasa, se podrían prácticamente ilimitadas las reservas, que eso es parte del éxito mundial histórico del hombre, aprender a tener mayor reserva, ¿sí? Ahora, el tipo de esfuerzo son sprints y esfuerzos explosivos.
Sin embargo, el sistema láctico también demanda otras necesidades. Si bien no es muy rápido el aporte de energía sí se torna rápido. Y justamente los sustratos que se utilizan son más respecto a los glúcidos y también a la producción de ácido láctico, digo, ah, de, de ácido láctico. ¿Para qué? Para generar fatigas en el músculo. Y el sistema aeróbico, justamente, es un sistema que es lento, que se utiliza y se apoya en los lípidos y los glúcidos, y prácticamente ahí el proceso o el volumen de energía adquirido es prácticamente inacabable. Y la ventaja de esto es que no necesariamente en el sistema aeróbico se requiere una gran intensidad, sino al contrario, un gran volumen de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, regresemos acá. Es importante que nosotros consideremos este orden de las capacidades coordinativas y condicionales porque nos permite entender lo que van a ser los métodos del entrenamiento en un futuro cercano con nuestros hijos y a un largo plazo con los que están prospectados para ser atletas. Básicamente, toda competición deportiva se basa en poder desarrollar las capacidades condicionales y generar un adecuado desempeño de los mismos sustratos energéticos para poder obtener los mejores resultados. Solo que a veces nos vamos con la finta que solo un atleta debe de hacerlo, pero no, la realidad es que también nosotros debemos de hacerlo y trabajar. Así es que si ustedes gustan, para más información de esto, tenemos los cursos de actualización en la Dirección General del Deporte Universitario, así como una gran oferta de clases y diplomados para todos aquellos que no están familiarizados con estos temas, pero quieren familiarizarse más. Pueden entrar a la página de Deporte UNAM en busca de Centro de Estudios del Deporte de la UNAM y ahí con mucho gusto pueden tener acceso también a las carteleras. De igual forma, en Dirección General del Deporte, en página en línea, tenemos clases y tenemos los eventos que son convocados para los académicos. Y bueno, no me queda más que agradecerle su tiempo y espero que esta breve introducción a lo que sean las capacidades condicionales nos permita ir interiorizando y aterrizando más en cada una de ellas en las futuras ediciones. Yo soy Emanuel Novas, les agradezco su tiempo y nos vemos la próxima vez.